Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarme una vez más aquí en Hilos de Mariposa. Miren lo que vengo a mostrarles hoy. Este hermoso juego de sirena, muy fácil de realizar y rápido. No se utiliza demasiado material. Este tutorial va a constar de dos videos. En el primero les voy a dar el paso a paso de la colita de sirena y en el segundo les voy a dar el top, la diadema y las florecitas que son la decoración. Realmente lo hago porque quiero que sea así como que rápido cada video y no sea tan tedioso estar más de una hora ahí batallando, ¿no? Viendo todo el tutorial. Em, pero se los hago de todo corazón. Espero que les guste. Y bueno, pues vamos a comenzar. Bueno, por ahorita yo voy a utilizar estos dos estambres. Uno es de la marca Nenes, el otro es Iris Ola o también lo conocían como Cartopu Ola. Los dos son delgados, de un grosor delgado, por eso es que voy a usarlos juntos, las dos hebras juntas. Voy a estar utilizando este gancho del 4.5, una cinta métrica, aguja estambrera y bueno, ya saben, ¿no? Si ustedes lo desean así, unos marcadores de puntos. Bien, vamos entonces a juntar las dos hebras de nuestros estambres. Vamos a hacer el nudito. Y empezamos realizando 11 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Vamos a levantar con 2 y en la tercera vamos a realizar un punto alto. Ahí ya es un aumento. En las cadenas que siguen vamos a realizar un punto alto por cada cadena. Hasta la penúltima. Ya casi termino. Bien, aquí está la penúltima. En la última vamos a hacer 4 puntos altos juntos, o sea, en la misma cadena. 1, 2, 3 y 4. Y nos vamos a regresar por este lado, trabajándolo como espejo. Un punto sobre cada punto alto hasta la penúltima. Bien, en la última vamos a hacer 2 puntos altos
para completar los 4 puntos como en la esquina anterior. 1, 2, y vamos a cerrar esta vuelta con un punto deslizado en la segunda cadena que levantamos. Listo. Para nuestra segunda vuelta vamos a levantar 2 cadenas más y vamos a trabajar con el punto V. Para esto, en el próximo espacio, que sería aquí, es donde enganchamos nuestras cadenas, en estas cadenas de abajo, y aquí en este primer espacio vamos a realizar por dentro un punto alto y ahí ya se va a formar una V. Más adelante lo notarán mejor. Saltamos 2 puntos altos de la vuelta anterior y en el siguiente espacio vamos a realizar otra V, 2 puntos altos juntos sin separación. Saltamos 2 puntos y otra V. Saltamos 2 puntos y en el siguiente espacio otra V. Así vamos a continuar hasta terminar nuestra vuelta. Terminé mi vuelta, voy a cerrar con un punto deslizado en la segunda cadena y a partir de aquí vamos a hacer unas variantes. Estas 2 vueltas así van a ser. A partir de aquí para arriba, las vueltas que vamos a realizar van a ser en 3 tipos. Les voy a explicar cómo. Miren, esto va a ser más o menos así. Las V's de aquí del centro se van a tejer normales. Las variaciones van a ser aquí en las esquinas para ir haciendo el aumento y que se abra nuestra colita de sirena. Va a ser algo así. Supongamos que esta es nuestra vuelta que acabamos de terminar de V's normales. Ya aquí, llegando a esta esquina, se va a tejer una V, pero triple. O sea, 3 puntos altos en la misma V. ¿Sale? En la siguiente vuelta, que va a ser la segunda vuelta de variación, esa misma esquina de ahí ya se van a sacar 2 V's y ya es otra vuelta con aumentos. Y en la tercera vuelta se van a tejer normales, entonces a su vez ya va a abrir un poquito más porque ya se hicieron estas 2 vueltas de aumentos, ¿sale? En las vueltas que siguen va a ser lo mismo. Vamos a estar doblando así nuestro tejido a modo de tomar bien una de las esquinas, una V de esquina, y de igual manera le vamos a sacar ese aumento. En la siguiente otra vez ese aumento y así sucesivamente. La que sigue ya va a ser normal y así va a ser en todas. De todos modos yo les voy a seguir explicando para que lo entiendan. Entonces, aquí vamos a levantar con 2 cadenas. En esta V vamos a tejer una V y vamos a seguir tejiendo V normales. Esta vuelta es nuestra primera vuelta de variantes, de aumentos. Vamos a ir llegando ya a nuestra esquina. Esta es la V de mi esquina y aquí es donde voy a hacer 3 puntos altos. ¿Sale? Ahí está. 1, 2, 3. Y sigo continuando con mis V's normales.
Aquí ya estoy llegando a mi otra V de la esquina. Esta exactamente no va a quedar en la esquina, pero es la anterior a la primera V que estoy haciendo. Entonces ahí la voy a dejar como una de la esquina. 1, 2 y 3. Muchas veces va a pasar eso, que no les va a dar exactamente una V en la esquina como esta de aquí. Miren, esta sí está exactamente en la esquina. La V de acá no. Pero no importa, donde gusten hacerla, solo que sea en la parte de aquí de las esquinas, ¿sale? Porque si es aquí, al frente o atrás, se va a ver raro. Solo que sea en lo más próximo a las esquinas. Bueno, seguimos con nuestra segunda vuelta de variantes. Subimos 2 cadenas. En el espacio que sigue, punto alto para realizar nuestra primera V. Seguimos con V's normales hasta llegar a la esquina, donde vamos a volver a hacer nuestro aumento, sacando una V más de esos aumentos que hicimos en la vuelta anterior. Y esto se va a estar haciendo así, no es difícil, es súper fácil. Miren, ya llegamos aquí. Entonces aquí en vez de hacer una V vamos a hacer 2, las cuales vamos a sacar una de este primer espacio y una de este segundo espacio. 2 puntos altos en el primer espacio formando nuestra primer V. 2 puntos altos en el segundo espacio formando nuestra segunda V. Y ahí ya se empieza a abrir, ¿sale? Continuamos con estas V's para terminar este lado y llegar a la próxima esquina, donde volvemos a hacer ese aumento sacando 2 V's del aumento de la vuelta anterior. Ok, ya llegamos. Igual 2 puntos aquí, 2 puntos acá para sacar 2 V's. Primer V, segunda V. Y ya salieron nuestras 2 V's. Cerramos con punto deslizado en nuestra segunda vuelta. Y la tercera vuelta, que no es exactamente variante, pero es la continuación, es tejer V's arriba de cada V. Esa sí va a ser normal, ¿sale? Entonces vamos a realizar V sobre cada V y regresamos. Bien, ya realicé aquí mi otra vuelta de V sobre V, normal. Y vean ya cómo se va abriendo este tejido. A partir de aquí, lo que van a hacer es lo mismo, estas 3 vueltas hasta la altura que ustedes deseen. Yo este trajecito lo voy a hacer para una nena de 3 meses, pero bueno, ustedes van a hacer exactamente lo mismo, ya nada más repitiendo estas 3 vueltas, ¿sale? Ahorita la vuelta que sigue es la de 3 puntos, luego la de sacando 2 V y luego V sobre cada V. Aquí lo que pueden hacer ustedes para no perderse es, antes de empezar la vuelta de estas 3 puntos altos, lo que pueden hacer es acomodar así su tejido y marcar en dónde van a ser estos 3 puntos juntos. Miren, yo aquí exactamente no tengo como que una V exacta en la parte del medio, entonces los voy a hacer aquí. ¿Sale? Y por acá sí tengo una V exacta, entonces marco esa V. ¿Sale? Entonces aquí
voy a hacer mis 3 puntos altos, en la que sigue mis 2 V sacándolas de estos 3 puntos altos y luego V sobre cada V. ¿Ok? Voy a hacer aproximadamente, ¿qué serán? Aproximadamente 35 centímetros para la altura que yo necesito de la nena de 3 meses de edad. Y entonces regreso con ustedes para decirles cuántas vueltas fueron en total las que yo hice. Ok, yo aquí ya tengo terminada lo que es mi colita de sirena. Ya nada más le van a faltar sus aletitas, pero quiero mostrarles. Perdón, se me pasó decirles, al final la última vuelta que vayan a hacer es un punto alto sobre cada puntito que se presenta en la vuelta de abajo, porque eso es para pasarle ya sea un listón, un resorte, una cadenita tejida con los mismos colores, lo que ustedes quieran para ajustarlo a la cintura de la nena. Al final yo realicé 37 centímetros, así lo voy a dejar. Ahora voy a realizar las aletitas. Miren, las aletitas van a ser algo así. Van a necesitar 2 piezas de estas. Ahorita les voy a mostrar cómo la fui tejiendo. Hacemos un puntito, un nudito, y vamos a realizar aquí 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a subir con 2 cadenas más y en la tercera vamos a realizar un punto bajo, un punto alto, perdón. Y así nos vamos a seguir por toda la cadenita, haciendo un punto alto por cada punto de cadena. Solo puntos altos. Estoy terminando la primera vuelta. Voy a subir, perdón, se me zafó. Voy a subir con 2 cadenas y aquí vamos a hacer esto. Y vamos a realizarlo ya a partir de aquí en todas las vueltas que hagamos. Vamos a tomar los puntos altos pasando el gancho por atrás. Eso es en relieve. Tomamos lazada y hacemos normal nuestro punto alto. Volvemos a tomar el punto alto de abajo por atrás. Tomamos lazada, punto alto. Y así lo vamos a hacer por toda la vuelta. A partir de esta vuelta también vamos a realizar aumentos. Y los aumentos van a ser aquí. Ahorita les muestro cómo. Este relieve es para que se vaya formando esta línea que tenemos aquí. Y así nos va a aparecer tanto por un lado, por el otro, haciéndolo en cada vuelta. Estoy llegando a mi penúltimo punto. Y en el último punto, que es las cadenas, que equivalen a ese punto alto, vamos a hacer 2 puntos altos. Y ese es nuestro aumento. Ahora de regreso,
vamos a volver a hacer lo mismo, tomando los puntos por atrás, pero también aumentando aquí al principio. Vamos a subir aquí con 3 cadenas, aumentamos en este mismo punto, tomándolo por atrás. Ahí ya está nuestro aumento. Y vamos a seguir tomando los puntos altos por la parte de atrás. ¿Ya vieron? Por la parte de atrás. Y de esta manera se va formando también aquí atrás esta línea, este borde. Y así lo tenemos por los dos lados, por un lado y por el otro. ¿Por qué? Porque estas piezas se tejen exactamente igual, pero al final las vamos a unir para formar las aletitas de nuestra colita de sirena. ¿Sale? Entonces, estas dos últimas vueltas que acabamos de realizar, las vamos a hacer durante las veces que sean necesarias para nuestra colita de sirena. Levantamos otra vez 2 cadenas y volvemos a tomar los puntos por atrás. Siempre lo vamos a hacer por atrás. ¿Sí? Yo voy a realizar en total 17 vueltas para esta colita de sirena de una nena de 3 meses de nacida. Ahorita más adelantito les voy a decir cómo pueden hacerle o cómo pueden tomar medidas para realizarla en cualquier talla. Ya estoy llegando a la esquina. Aquí están las cadenas con las que di altura en la vuelta anterior. Entonces, ahí como es el último punto, voy a realizar los 2 puntos altos para el aumento. ¿Sale? Giro. 3 puntos altos para dar altura y equivalentes a este punto alto de acá. Para hacer el aumento, vuelvo a tomar por atrás el primer punto y ahí está mi aumento. Y otra vez por atrás. Así vamos a seguir todas las vueltas. Les repito, yo voy a hacer 15 vueltas para mi aletita. Termino y regreso con ustedes para decirles cómo vamos a unirlas. Teniendo listas ya nuestras 2 piezas, ahora lo que vamos a hacer es unirlas por aquí en medio. Y vamos a hacer puntos bajos, tomando un punto de cada lado. Así. Vamos a esconder estas 2 hebritas. Hacemos una cadena. Y vamos a estar realizando puntos bajos, tomando un punto de aquí, un punto de atrás, punto bajo, un punto de aquí, un punto de acá atrás, escondemos este y punto bajo, un punto de aquí enfrente, un punto de aquí atrás, punto bajo. Y eso lo vamos a estar repitiendo hasta llegar aquí al final. Terminamos la vuelta de puntos bajos.
hacemos una cadenita, cortamos y jalamos nuestro estambre. Todas estas hebritas las vamos a esconder en un ratito más. Ahora lo que vamos a hacer es esto. Vamos a tomar las hebras que están en uno de los lados. Bueno, en este caso son las hebras porque lo estoy haciendo de dos colores. Van a tomar la hebra que dejaron de alguno de los dos lados, la ensartan en su aguja estambrera y lo que vamos a hacer es pasarla en zigzag o por arriba, por abajo, por arriba, por abajo, para hacer que nuestras vueltas se junten así y la parte de aquí arriba quede más estrecha. Va a ir quedando así. Entonces vamos a hacer esto. A ver si se observa. Solo en las partes de aquí arriba la vamos a pasar así como tipo zigzag, para arriba, para abajo. Y miren, solito se va a ir plegando. Miren, si notan, solito se va a ir plegando. Esto lo vamos a hacer hasta llegar hasta acá. Es lo único que vamos a hacer ahorita para hacer más pequeña esa parte y poderla coser a la punta de nuestra cola de sirena. ¿Sale? Entonces continuamos haciendo esto hasta terminarla. Bien, miren, aquí ya están unidas nuestras dos aletitas. Ahorita quedan así, parecen como un tipo alitas de ángel. Pero bueno, ya acomodadas, ya van a quedar un poquito mejor. Estirándole un poquito, miren, llegué casi al mismo ancho de la punta de mi cola de sirena, porque ahorita lo que voy a hacer es, en forma de gusano, unir las aletas con la colita. ¿Sale? Entonces lo voy a hacer con este hilo que está más larguito. De igual manera engancho, más bien inserto el estambre en mi aguja. La voy a voltear porque me acomodo más de aquí para acá. Al mismo tiempo voy a ir escondiendo estos hilitos. Y bueno, agarro mi colita. Y voy a ir uniendo en forma de gusano. Así. Es muy fácil de hacer, de todos modos con el acabado que tiene las aletitas, pues no se nota si, si no lo hicimos muy derechito. Obviamente tenemos que tratar que nuestro trabajo al final quede muy bien hecho, pero por decir en este caso hay cositas así como que no se puede perfeccionar demasiado por el tipo de tejido, como esto corrugado que acabamos de hacer. Pero yo sé que ustedes son buenísimas para hacer sus cosas bellas.
Esto es todo. Y está quedando una colita de sirena. Hay que acomodar bien esto, ya que al momento de estar uniendo se nos desacomoda. Miren, ¿qué les parece? Nada más corto los hilitos. Aquí lo que voy a hacer es un pequeño nudito para que no se me deshilache esto. Ya los voy a esconder hacia acá adentro. ¿Sale? Ahí está. Ya no hay detalles. Y bueno, así está quedando nuestra colita de sirena. Espero que les guste. En un próximo video les voy a enseñar cómo realizar el top para el conjunto de nuestra colita de sirena. Y también una... Y bueno, muchas gracias por estar aquí. Gracias por ver este video. Regálenme un like si les gustó. Compartan con amigos, conocidos, familiares. Tal vez a alguien les guste tejer. Este canal va empezando, les repito, pero subiré muchísimos tutoriales. Tengo varios proyectos muy bonitos. Y bueno, muchísimas gracias. Suscríbanse y compartan.